Hay novelas que cuentan una historia y otras que intentan responder a preguntas que nos persiguen desde siempre. ¿A qué evoluciona el ser humano? ¿Qué ocurre con la idea de Dios cuando la conciencia cambia? ¿Y qué pasaría si la muerte dejara de ser un límite? Hoy nos visita un autor que no escribe desde la comodidad de los géneros, sino desde la fricción entre filosofía, ciencia, espiritualidad y narración. Narrador oral, profesor de escritura creativa, patafísico y autor de una obra que parece pedir a gritos ser leída, debatida y reinterpretada. Hoy, en Refugio el Aventurero, damos la bienvenida a Ricardo Guadalupe, autor de La regeneración de Dios. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Víctor, Jaime, gracias por invitarme y bueno, y un saludo a todos los oyentes del podcast Refugio del Aventurero. Bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, qué es de ti, cómo estás, tus redes sociales para que la gente que te quiera conocer y explorar un poquito más de ti pueda encontrarte. Así que bueno, aquí te dejo un espacio para que te explayes lo que Autobombo. quieras. Sí. Bueno, a ver, estando de promoción hay que estar en todas las redes, así que no me falta, bueno, alguna me falta, pero estoy en Instagram, Ricardo Guadalupe, estoy en Facebook, estoy en X, en TikTok, en YouTube, bueno, tengo el blog Tienes mi palabra, el libro La regeneración de Dios está, claro, está en Amazon, bueno, todas las librerías digitales, Casa del Libro, etcétera. También está en la web de la editorial, en Editorial Gusanillo, y bueno, Goodreads, en fin, todas las webs de lectores, ¿no? Yo te quería, de hecho, preguntar, bueno, el hecho de que efectivamente tu novela, por lo que nos has estado contando, o sea, tratan muchísimas cosas, ¿no? La lucha eterna del bien del mal, el propio amor, la amistad, etcétera. O sea, que son temas bastante profundos y nada sencillos, pero es que además tú das un paso más, que es el tema de investigar y también explicar el origen de la Tierra y un poco el origen del cosmos. Todo ello un poco pues desde un punto de vista también como de combinando la filosofía, la ciencia ficción, etcétera. Entonces, son temas muy complicados a la hora de investigar y mucho más a la hora de explicar. Y entonces mi pregunta aquí, y la pregunta del millón es, ¿qué autores físicos empezaste a investigar? ¿No? Porque sí que es cierto que desde los albores del tiempo ha habido muchos, ¿no? De filósofos griegos, como tales de Mileto, Aristóteles, por supuesto Einstein ya en tiempos más modernos. ¿Tú más o menos qué autores investigaste o qué libros te leíste un poco para encauzar así tu novela? Bueno, hay un libro de cabecera que siempre tenía a mano, ya antes de escribir la novela, que era Historia del Tiempo, ¿no? De Hawkins. La Mm, verdad es que no solo lo mucho que sabía, ¿no? Sino lo bien que lo comunicaba. Entonces, mm. claro, y yo también he tratado de hacer eso, ¿no? O sea, os comento todo esto que investigué, pero luego hay que transmitirlo de una manera digerible, entendible, amena. ¿No? O sea, Sí, a mí la ciencia conseguir ficción eso, que sea fácil de comunicar, que sea, pues sí, que capte la sí, atención del lector, de la gente que está, porque hay gente que, bueno, profesores también incluso en colegios que, pues eso, que saben muchísimo, pero a la hora de explicar no saben transmitir sus conocimientos y entonces, claro, el alumno sale mareado de la clase, ¿no? claro. A ver, a mí la ciencia ficción me encanta por eso, ¿no? Porque a veces bebe mucho de la filosofía, del pensamiento, pero al mismo tiempo suelen ser historias entretenidas. Y a mí esa mezcla entre entretenimiento y pensamiento me encanta. De hecho, la novela yo he procurado que tenga varias capas, que quien quiera quedarse en la capa de entretenimiento pueda hacerlo y quien quiera, bueno, bucear un poco más, pues también ahí le dejo. A ver, de todo lo que me documenté, realmente lo que dejo son pistas o sea, lo que me venía bien para la trama, pero realmente yo no me pongo a explicar, no sé, la panspermia con todos los datos porque entonces haría un ensayo, ¿no? No una novela, ¿no? Totalmente. Pero, pero sí, a ver, luego sí ha habido Philip K. Dick, ¿no? Grandes autores de ciencia ficción, ¿no? Que lo mismo, se ve gran conocimiento de las nuevas tecnologías de cada uno de su época y momento,
pero que te lo cuentan, o sea, porque es útil para la historia, no porque quieran. No me gusta el autor, yo creo que a nadie le gusta un autor que se quiera lucir. O sea, no se trata de fíjate cuánto sé, sino, Ya, bueno, sí. quiero darle verosimilitud a la historia. O sea, Mm, vale, yo estoy hablando de un cosmos diferente, entonces no lo puedo sacar de la chistera, tengo que basarme en cosas ya demostradas, o bueno, o hipótesis bastante consolidadas, para a partir de ahí darle verosimilitud a ese extra de ficción que quiero darle, ¿no? mm. Entonces, mm, Sí, sí, no, por eso. totalmente. O sea, es cierto que, mira, yo creo que sí que es cierto que cuando hay algo complejo tienes que, el gran reto es conseguir contarlo de una manera sencilla para que el resto lo entiendan. Y fíjate tú que estamos hablando ya por lo poco que has contado, ya hemos tocado otro tema, que es el tema un poco la teoría del vuelo de la mariposa, ¿no? Que parece que es sencillo, pero es que resulta que al otro lado del mundo se genera un huracán. Y me parece muy interesante lo poco que has contado, porque ya hemos tocado temas bastante profundos. Y sí que es cierto, yo de hecho soy bastante defensor de esa teoría. Y luego el tema de el origen de tu novela, ¿no? De que todo comenzó con una pesadilla. Fíjate tú que este tema también lo hemos tratado un poco en algún que otro podcast. Víctor es testigo, sin ir más lejos, de que un poco el significado de lo que pueden ser los sueños y alguna vez, pues eso, mensajes o a lo mejor visiones del pasado, recuerdos de otra vida o incluso señales que podrían venir del futuro. Entonces, le hemos tocado en este podcast muchísimas teorías. Víctor es testigo. No sé si se me olvida de alguna, Víctor. ¿Se me olvida alguna de esto de mensajes de sueños? No, básicamente eso. Yo uno de los libros que tengo salió de eso, igual, de un... Bueno, no era un sueño como tal, estaba en vigilia y me vinieron imágenes y sonidos solamente, bueno, yo lo he explicado varias veces, que eso, que me dieron el pie para empezar la historia. Y luego, con nuestra novela de Galdin, pues igual, también empezó con algunos sueños y nada, y ahora es lo que es. Pero bueno, al final cada uno se basa en algo que le llama la atención en algún momento, ¿no? Y yo quería retomar también en eso el sueño recurrente que tuviste. Te tengo que decir que era recurrente porque no le hacías caso. Cuando le hiciste caso dejó de ser recurrente seguramente, ¿no? Sí, 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 eso es. Claro, Pues está ahí Hay que para... fíjate tú. enfrentar las pesadillas. Eso pasa también en la vida real, no solo con los sueños, ¿no? Sí, 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 sí. Esas Pasa preocupaciones, eso, ¿no? Que ¿no? hasta que no te ocupas no desaparecen. Eso es. Justo, Sí, exacto, eso es es lo que verdad. iba a decir, ¿no? Que a Luego veces hasta que quería... no, incluso a veces escribirlo, hasta no ponerlo, hasta que no lo plasmas, a lo mejor sigue estando ahí, ¿no? Luego Claro. quería también decir que lo que comentabas de la espiral, que es ascendente por la evolución y demás, en este caso nosotros en este momento del planeta estamos en espiral pero descendente. O sea, estamos involucionando, ¿vale? O sea, aquí hay que ir matizando. Pueden haber las dos vertientes, de mejora Vale, y de vale. empeorar. Pero bueno, sí, sí. Bueno, yo te quería hacer algunas preguntas, si quieres... ¿O quieres responder, Jaime, que creo que me he metido en medio? Nada, No, 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 sobre un era, par de sí, cosas. sí, sí, no, no, dispara tú, o sea, yo ya, o sea, tengo más preguntas, pero ya iremos intercambiando, haremos de poli bueno y poli malo, Venga, va. así que prepárate, Ricardo, o sea, el interrogatorio Vale, está vale. a punto de empezar, ¿eh? Sí, sí. Y Te no iba a vas a salir vivo comentar de aquí algo tampoco. sobre algo. Bien, 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 me gusta, me gusta. Me gustan los retos. Pregunta, pregunta. Sí, sí, nada. Bueno, Jaime, antes que has comentado algo muy interesante, del vuelo de la mariposa, ¿no? Lo que puede Sí, sí. influir, ¿no? Lo que ocurre allí, aquí y al revés, ¿no? Claro, yo creo en eso, también porque me gusta creer en cosas que son coherentes o que tienen que ver con mis ideales, ¿no? O sea, Mm, me gusta no me gusta pensar de una forma egoísta, sino más bien solidaria. Y entonces esa creencia de que lo que haga yo puede repercutir en el otro, para bien o para mal, pues me viene bien para esa idea mía de lo solidario, ¿no? Que es, y luego respecto a los señales y el aspecto psicológico,
totalmente. O sea, en la, en la novela, el personaje protagonista, y yo también en la vida real, hay señales que nos pasa a todos, surgen de repente, hay coincidencias, serendipias, ¿no? Que dicen, y muchas veces no las hacemos caso. Y no pasa nada, ya está, pasaron. Pero cuando las hacemos caso, realmente ocurre algo que, que nos aporta, o al menos esa es mi experiencia. O sea, me dejo guiar, me dejo llevar mucho por las señales, porque eso bueno, me ha ido bien de esa manera. Nada, simplemente esos dos Mm. comentarios sobre lo que has dicho. Nada, es como lo de Morfeo, ¿no? Cuando le dice a Neo, yo te puedo enseñar la puerta, pero tú eres el que tiene que cruzarla. Sí, 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 lo de las señales, yo también soy defensor de eso, de decir, tú puedes ignorarlas, pero sigue las señales y a lo mejor te irá mejor en la vida. Bueno, Matrix, de verdad, gran referente y me Sí, sí. influyó mucho también para la novela. Nada, sí, sí, un película. La cuarta sí que es cierto que a mí me decepcionó, pero ese ya es otro tema. No vamos a criticar, no nos vamos a poner a criticar. Por favor, Víctor, que me voy por los cerros de Úbeda. Ya la criticaste en otro episodio, no hace falta repetirlo. No pasa nada. Este, no vamos a tener un déjà vu. Eso es. No, al final las señales hay que saber que están ahí primero, porque muchas veces pasan de largo y no te das ni cuenta. Pero bueno, en cuanto te das cuenta, hay que intentar hacerles un poquito de caso, aunque sea, ¿vale? No, no hace falta que sea a pie juntillas, pero bueno, algo hay que hacer siempre. Y bueno, yo te quería hacer Es unas verdad, preguntitas, sí. sí. Sí, sí, di. No, no, que es verdad que el primer paso es aprender a observarlas, a captarlas, porque a veces no nos fijamos, vamos un poco ahí con orejeras y el primer paso es ese, o sea, practicar el ejercicio de observación. Claro, sí, sí, totalmente Sí, de sí. acuerdo. Bueno, vamos a hablar de bloqueadores, ya que estás. Los antagonistas, bueno, pues no solo matan, ¿vale? Ensucian la memoria colectiva, como comentabais antes. ¿Vale? Esta parte nace de tu reflexión sobre los medios, las redes y la violencia convertida en espectáculo, básicamente, lo que has explicado. Luego también quería preguntarte, ¿crees que la memoria colectiva puede ser manipulada hasta romper el sentido del todo dentro de la novela, obviamente? Ya no hablamos de la verdad, porque la verdad es un sí. Sí, dentro de la novela, por supuesto. Y efectivamente, en la vida real también, ¿no? En la real también. En el caso de la novela, los bloqueadores tienen apariencia humana, igual que los dos extraterrestres que ayudan a Abel, pero su forma de reproducirse es diferente. Ellos ocupan cuerpos de recién nacidos y en otro nivel, en otra dimensión, digamos, se reproducen, pero no exponencialmente, sino uno tras otro, como si fueran eslabones de una misma cadena. Esa es su principal debilidad. Y eso, bueno, no quiero hacer spoiler, pero claro, de alguna manera hay que hacer frente a los bloqueadores, ¿no? Ellos ya han dejado de reproducirse, son X eslabones de esa cadena, mientras que, bueno, los seres humanos, pues somos más, bueno, de hecho, mucho más, muchos más, y, y bueno, lo único que hay que estar atento, porque no se les puede vencer asesinándolos, porque si no, ellos ganarían. O sea, eh, entonces hay que inventarse otra manera de bloquear a los bloqueadores, pero sin el asesinato, porque además el asesinato no valdría de nada. Se mataría al cuerpo, pero ellos pasarían a otro cuerpo de un recién nacido. Esto me hace pensar cuando yo ideé el tema de la novela, tenía idealizado el tema del espíritu como una libertad total respecto a estar encerrados en un cuerpo. De hecho, en esa evolución, ¿no? De que ahora, ¿qué vendrá después de nosotros, no? Mi ideal era que fuéramos eso, espíritu, ¿no? Que nos desprendiéramos de lo que yo llamo en la novela carcasa. Luego, bueno, ya en la vida real
La verdad es que el cuerpo también, bueno, nos da muchos dolores, pero también muchas satisfacciones. Yo ya no estoy tan de acuerdo con esa idea, pero sí, sí, las cosas iban por ahí. Y No sé qué opináis vosotros sobre... Sí, dime. sí, sí, bueno, yo es que tengo el libro que estoy preparando ahora habla mucho sobre eso también. Y bueno, yo lo he abordado desde otro punto de vista. Pero te quería preguntar, esto de que entran dentro de los recién nacidos, ¿has querido darle un sentido a la idea de la... ahí se me ha ido el nombre, de la reencarnación? ¿O no tiene nada que ver? Claro, eso es interesante, porque la verdad es que la memoria es una cosa importantísima. Que yo sepa, no entiendo mucho del tema, ¿vale? Pero en la reencarnación tú no conservas la memoria de vidas anteriores. Entonces, para mí es como nacer de cero, ¿no? O sea, en la novela, el único que conserva la memoria de las vidas anteriores es el bloqueador original, que por eso, bueno, maneja, pues es tan bueno en diferentes artes y destrezas, porque claro, ha acumulado a través de la memoria. Se dice, por ejemplo, que un tigre es el primer tigre, porque claro, mientras que un hombre, cuando nace, gracias a los libros, pues ya no es solo su vida, sino todos los libros escritos que han escrito anteriormente otros seres humanos, ¿no? O sea, podemos aprender de la memoria reflejada en los libros de vidas pasadas, de otras personas, ¿no? Por eso, para mí la memoria es tan importante porque nos hace vivir de alguna manera, vidas anteriores. Ujú. Mm, nada, pues respecto al otro tema que decías del alma y demás, claro, pues que los tengo mis conocimientos filosóficos muy, muy oxidados, pero yo recuerdo haber estudiado que no sé si era Aristóteles y alguno que otro más, que venía a defender algo parecido a lo que tú decías, ¿no? Que eh, el cuerpo se limita a lo material, pero que el alma es como el nivel superior, es el nivel espiritual que se haya un poco limitado por el cuerpo viene a ser lo material, pero que tenemos que conectar más con el yo espiritual que yo el material. Ya nos vuelvo a decir, no estoy seguro si era Platón o uno de estos filósofos, ya es que, joder, la última vez que toqué filosofía fue antes de selectividad o incluso antes. Entonces, todo lo que ya sea de filosofía, tiro ya más de memoria, entonces, pero no estoy seguro, pero entiendo el concepto que tú vienes a decir, Ricardo, porque sí que lo he oído, lo he estudiado en su momento, y muchos filósofos siguen estudiando el tema, han tratado de dar con la respuesta, pero para nada, pero yo creo que sigue estando ahí el debate. Es un debate eterno en el que tanto una respuesta como otra, tanto una respuesta como otra puede ser perfectamente válida. Y ahora, por ejemplo, en lo que creo más es en la figura del cyborg, ¿no? O sea, como posible paso evolutivo. Tenemos tan integradas las nuevas tecnologías en nuestro día a día bueno, me parece un paso natural bueno, que lleguen a estar integradas en nuestro propio cuerpo, ¿no? Un Ujú. poco la posibilidad que veo más cercana, más que lo del espíritu. Ya. Bueno, no creas, este tema de los cyborgs lo hemos tratado una que otra vez, ¿no? El tema hemos discutido el tema de si empezamos a meternos chips dentro del cuerpo para tener ya sea más memoria, mayor capacidad. Y, a ver, una de las grandes metas del ser humano es lo de siempre, ¿no? Vencer a la muerte. Incluso esta guerra la llevan teniendo los grandes conquistadores de toda la faz de la Tierra, que es vencer a la propia muerte para seguir culminando sus obras, ¿no? Conquistar todo el mundo. En el caso nuestro, pues es vencer a la muerte, ¿no? No porque queramos conquistar el mundo, sino simplemente, pues queremos ser inmortales. Y pues parece ser que por ahí van los tiros, ¿no? De meterse los chips, ahora que hay investigaciones pues que retrasan el corte del ADN, pero
yo os digo una cosa, como si fuera otra señal, antes del podcast, hace unos días descubrí un vídeo que venía a decir por qué es necesario envejecer. Y básicamente, a ver si lo encuentro y os lo paso a todos porque es Qué muy bueno. interesante, pero a grosso modo, porque tampoco quiero aburrir a nadie, venía a decir que el envejecer es necesario porque cuando tienes un tiempo limitado, te ayuda a plantearte metas y ponerte en serio para cumplir con tus objetivos. Si no tienes, si tienes un tiempo eterno, empiezas a procrastinarlo todo y no llegas a hacer nunca nada en la vida. Eso punto número uno. Y punto número dos, la mente está, incluso aunque tú puedas forzar el cuerpo a seguir viviendo, la mente no tiene esa capacidad, porque si tú obligas a tu mente a vivir un recuerdo tras otro, como que llega un momento en el que la mente se satura y ya no estás seguro de si eso lo has vivido, si eso lo has visto en otra parte, si solamente forma parte y empiezas a vivir, empiezas a experimentar una especie de demencia. Entonces, en cualquier caso, es muy interesante. Tengo que encontrar el artículo, el vídeo en sí, y si lo encuentro, os juro que os lo paso, porque es que la verdad es que plantea la posibilidad de alcanzar la inmortalidad, pero ¿a qué precio? ¿Cuál es el precio para ser inmortal? He ahí la pregunta. Sí, luego Mm. también, Sí, sí, muy interesante. antiguamente siempre se buscaba la fuente de la eterna juventud, ¿no? Así que ahí tenemos desde la antigüedad este tema. Y lo que decías, hemos tocado esto en otros episodios. E hicimos uno que creo que se llama Cyborgs directamente, ahora no recuerdo Sí, bien. Y hablábamos de justo eso, ¿no? eso. Claro, el paso ahora lógico sería instalarnos en nuestro cuerpo cosas que nos mejoren físicamente, tanto en potencia, en habilidades, en demás, luego en prolongar la vida y luego el paso lógico sería ya no instalarnos cosas, sino trasladar nuestra conciencia a una máquina, que sería el otro paso que ya es dejar tu cuerpo orgánico para meterte en un cuerpo perpetuo. Entonces, al Sí, final es un sí. poco lo mismo, pero de otra manera. Se puede ver de muchas maneras. En ese episodio tocamos muchas posibilidades distintas de esto, de evolución. Y después en otro tocamos lo de la inmortalidad, que médicamente parece ser, por lo que dicen, si no nos están mintiendo, que estamos a 20 años de ser inmortales. Así que vamos a ver, ya veremos, a ver qué pasa. Bueno, yo también te digo una cosa, os digo a todos, esto de a 20 años, esto es una versión muy optimista, pero muy optimista e irrealista de lo que dicen. Seguro que estamos a más. Y incluso hipotéticamente de que se alcanzase el secreto de la piedra filosofal, por el gran secreto de la alquimia que llevan explotando los grandes filósofos y muchos pensadores, incluso aunque se alcanzara, vamos a ver quién tiene derecho a esa inmortalidad. Ese es el gran tema y asunto que ocupará ese momento, ese día en particular. Sí. Sí, parece ser que hubo una conversación, ¿no? Entre Putin y el líder chino, ¿no? Que hablaban de trasplantes de órganos para ser inmortales, ¿no? O sea, que es un tema presente entre, bueno, los que pueden hacer esas cosas, ¿no? Como decías tú, Jaime. Sí, totalmente, Y, sí. y luego, Víctor, has comentado la posibilidad bueno, una conciencia en una máquina, pero también puede ser al revés, ¿no? Una IA en un cuerpo, ¿no? Eso también lo he escuchado decir, pero bueno, me parecería muy triste porque a mí no me disgustan los defectos del ser humano, nos hacen imprevisibles y si fuera todo perfecto sería un aburrimiento, de verdad. O sea, antes os comentaba que me gusta mucho jugar al ajedrez, o bueno, sobre todo antes, y lo que no me gusta desde luego es ya jugar a nivel, pues eso, de competición. Em, el caso, que a alguien le interesa una partida entre dos IAs, claro que son las mejores, claro que ganan a cualquier ser humano, pero ¿nos interesa ver una partida entre dos IAs? No, nos interesa ver una partida entre dos seres humanos con sus errores y bueno, pues para darle emoción a la partida, al juego, ¿no? Pues yo Mm. creo que igual en la vida, ¿no?
falta de emoción si somos todos IAs y, bueno, máquinas, ¿no? Y has dicho que el protagonista de tu novela se llama ni más ni menos que Abel. Sin compromiso alguno, no te sientas obligado a contestar, ya sabes quién va a ser el polimalo de esta entrevista. Abel, ¿lo escribiste, elegiste ese nombre en honor a algún familiar tuyo que se llamaba así o fue algo bíblico siendo el hermano pequeño de Caín? Hay algunos guiños, ¿no? Al final hay un tema filosófico importante en la novela. Responde desde, bueno, desde la ficción a estas preguntas trascendentales, ¿no? De dónde Mm, venimos, a dónde vamos. Entonces, bueno, pues uno tiene sus referentes, claro, y ahí está la Biblia, ¿no? Como gran referente. eh, y, y bueno, ese alma noble, ¿no? Que representa a Abel, ¿no? Eh, total, total, Era sí. una forma muy fácil ya con el nombre, describir al personaje. Aunque, claro, no todo es blanco o negro, ¿no? Abel de primeras te puede parecer así, pero luego veremos a través de la historia o bueno, a través de la historia de la novela, que que no es tan así, bueno, como pasa con todos, ¿no? Con todas las personas. Sí, ¿no? Que todo Así el que mundo tiene sus más y sus menos, ¿no? O sea, no todo, o sea, todos tienen luces y sombras, ¿no? O sea, luego pues cada uno decide qué lado potenciar, pero que no es que alguien llegue y sea un santo. No te encuentras con alguien que es una túnica blanca y digas, este es perfecto, ¿no? Pues está bien. Yo creo que ahora mismo me parece interesante que existan personajes más grises que no sean todos blancos o negros, porque sí que es cierto que esa teoría o ese modus operandi de escribir libros en el que hay algunos que son los buenos, otros son los malos, por así decirlos, y que unos son blancos y el otro son negros, perdonadme la expresión, o sea, eso ha sonado bastante mal, pero que mi punto es que eso ya está muy obsoleto, yo creo que ya es muy antiguo. En cambio, es más interesante representar a personajes que, oye, que resulta que defiende ideales buenos, pero que a lo mejor tiene bastantes sombras en el pasado, que ha cometido errores, y yo creo que eso es lo que hace que, oye, que empaticemos más con esos individuos. sí, sí, así es. Digamos que, bueno, ahí está el nombre de Abel, también está el nombre de Sara. Otro nombre bíblico es pero bueno, aquí quizá más alejado del referente bíblico, pero sí es el amor de pareja de Abel, el amor que surge en la novela. Abel pasa de vivir sobreprotegido por su madre bueno, a vivir con diferentes experiencias. Vive el amor con Sara, vive la amistad con Martín, vive la intemperie con un personaje, Simón, del que, bueno, ya algunos lectores me han dicho que es su favorito. Me encanta cómo cada lector se hace, o sea, bueno, hace su propia lectura, hace la novela suya y bueno, es que no hay dos lecturas iguales, eso es genial, ¿no? Y Sí, sí. sí. Yo te quería hacer Eso. pregunta, ahora que lo has sacado, ¿quién es tu personaje favorito? Bueno, Abel porque tiene mucho de mí. Es Mm, que tiene mucho de mí. Igual que o sea, está el guerrero, que también es importante. Se tratan también las relaciones familiares. Claro, al principio la persona con la que vive Abel es su madre. Eh, Esta novela también tiene algo de Star Wars, de Yo soy tu padre. Aparece por ahí, sí, eso. Así que, bueno, ah, claro, sí, yo sí, desde mi que te has mundo, basado pues en veo sagas personas, de ciencia ficción, ¿no? También que te han ayudado, ¿no? sí, desde mi mundo cercano, pues veo paralelismos. Pero bueno, que cada Ujú. lector saque sus propias comparaciones y semejanzas, ¿no? Eso es lo bueno. Pues sí, 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 eso es Sara verdad. es Sara también que me han preguntado muchísimo también si se corresponde con alguna pareja que he tenido, tal. En realidad no, o en todo caso es una mezcla de algunas, no lo sé, pero, pero es estudiante de música. La música tiene mucha importancia en la novela.
Sara es estudiante de música y además, bueno, se hablaba de ese intento bueno, de que tenga un ritmo interno el texto, y también hay transcripción literal de canciones, de letras de canciones en el texto de la novela, igual que referencias de libros. Cada capítulo empieza eh, con una cita de un libro que, bueno, un poco adelanta lo que puede encontrarse el lector a continuación en ese capítulo. Hay referencias de películas. No estoy seguro que si sale Matrix, yo creo que no, pero bueno, hay varias. De hecho, hay un momento en el que el personaje protagonista trabaja en un cineclub. En fin, hay homenajes a... Hombre, ya que lo bueno de la escritura es que hay una libertad total, y mientras no tengas el contrato de una editorial importante y tal que te condiciona, te limita. Entonces, claro, yo he aprovechado para volcar todo un poco mi gusto, mi mundo, mi memoria sentimental, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Todos mis referentes artísticos. No, sí, sí, está bastante guay, sí, sí. O sea, a ver, obviamente hay sagas que nos han inspirado, que influyen más sobre ti, pero es muy difícil meterlas todas, o sea, es muy complicado y además en un momento dado yo creo que Ruger nos lo decía, hay que evitar hacer la ensalada macedonia porque si no el editor te va a decir, venga, este libro mezcla varias cosas, no me interesa, pero por lo que cuentas está, yo creo que lo tienes muy bien hilado, una cosa con otra, de repente pues una persona que no sabe, se ve en un compromiso y claro, no sabe lo que le está pasando y con ayuda de otros dos seres como que le van guiando, ¿no? Como dos maestros que le van diciendo, esto está pasando por esto y esto más allá. Como los guías espirituales ahí. Eso es lo más, eso es lo más difícil, es cierto. Porque por un lado está el tema del cosmos, un poquito el tema de los bloqueadores, los extraterrestres, y luego todo lo que vive como persona, ¿no? Como experiencias más directas. Y, y claro, eh, ir dando la información a lo largo de la novela, ¿no? Sin darla de golpe, ¿no? Para que el lector quiera seguir pasando las páginas y quiera seguir leyendo el siguiente capítulo, eso es lo más difícil, porque bueno, se habla de los autores Mapa, los autores Brújula. Yo soy un autor GPS, o sea, yo realmente ya sabía por dónde iba a ir la novela, hacia dónde quería llevarla. Aún así, los personajes han ido cobrando vida, me han hecho escribir cosas que no tenía pensado hacer, y eso es genial, porque significa que, bueno, pues la cosa iba bien, ¿no? Que los personajes tenían personalidad propia, pero sí, o sea, había veces que o sea, yo tenía claro por dónde quería ir, y eso me hacía, bueno, me daba seguridad a la hora de escribir sobre ello. Mm. Está bastante guay, está bastante guay. Yo, fíjate tú, te quería preguntar una cosa porque ya nos has estado comentando alguna que otra cosilla. Pues entre otras cosas, por ejemplo, lo que dice Víctor, ¿no? Estos dos seres que proceden de otro mundo, de otra, que no vienen de la Tierra, que actúan como guías espirituales, van ayudando a Abel y otras cosas más que le van sucediendo. Esto es un poco más o menos en lo que viene a ser en el libro. Yo te quería pasar ahora en la vida real. Tú, a la hora de enfrentarte a los problemas, ¿tú qué haces para solucionarlo? Quiero decir, tú de pronto tienes una desaveniencia, creo que se dice así, no sé, pero tú, por ejemplo, ¿tienes algún tipo de guía espiritual, alguien que te aconseje, algo que hagas para, digamos, enfrentarte a lo que viene a ser la vida real, a los problemas del día a día? Qué buena pregunta. Bueno, nos pasa a todos, ¿no? Según vas creciendo, te vas dando cuenta de que no hay más remedio que enfrentar los problemas. O sea, no vale mirar para otro lado. No vale, porque el Total. problema va a seguir estando ahí, y hasta que no lo enfrentas, pues bueno, como la pesadilla que hablábamos antes, ¿no? No desaparece. Y sí, sí, yo he tenido mis maestros, claro que sí. ¿Qué podría haber hecho sin ellos, no? En la novela, Abel tiene de maestro a Fronte, sobre todo, también a Braxo, pero bueno, a nivel más espiritual, digamos, a Fronte. Y yo he tenido los míos. Fundamentalmente tengo que citarlo, Ángel Zapata, que aparte de escritor es terapeuta, y estuve un año así con él.
Yo que, bueno, era un poco reticente a la terapia, porque pensaba, bueno, ya con lo que me como yo la cabeza, como para que otro desde fuera pues venga a decirme lo que tengo que hacer. En realidad no te dicen lo que, lo que tienes que hacer. Lo que hacía Ángel Zapata en este caso era utilizar mis propias palabras para hacer de espejo y devolvérmelas y que yo decidiera qué hacer con ello, ¿no? Pues eso, un Mm, guía más que no sé, alguien que te ti- que, que tire de ti, ¿no? sí, sí. Perdón, en vez de empujarte, lo que hace es tirar de ti. Eso es diferente. El, Ah, También importante a nivel literario, Jesús Ferrero. Le tuve el profesor en Escuela de Letras y con él cada lectura adquiría una dimensión extraordinaria, descomunal. O sea, veía cosas que yo no había visto hasta entonces, esa profundidad en algunos clásicos, ¿no? Y también aprendí mucho de él. Y luego David López, un filósofo que fui a escuchar en el ámbito cultural en el Corte Inglés. eh, durante un tiempo estuvo todos los lunes dando charlas sobre filosofía, sobre todos los grandes filósofos, y lo transmitía con un entusiasmo, con una energía que, bueno, era muy contagiosa. Sí, sí. Entonces, de esa manera podemos aprender cualquier cosa, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de profesores o maestros, pues, pues todo cala mucho más, claro. mm, total. Por cierto, ya puestos a rematar la faena, ¿practicas las artes marciales en tu vida real o esto ya es más para más en la vida, en la ciencia ficción? Yo me salté ese. Qué, qué lástima, ¿eh? O sea, en mi época era el karate, que se llevaba, todos mis amigos hacían karate y tal. Yo no entré en este mundo. Quise entrar un poco en el boxeo, pero no llegué, no fui constante, no llegué a practicarlo en serio. Lo mío ha sido más el ajedrez, Bueno, que lo oye, llaman deporte, bueno. también. Sí, 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 ahí ajedrez sí que bueno, eh, me volví adicto al ajedrez. Yo intento no enseñarle ajedrez a mis hijos porque es una adicción dura, o sea, es droga dura. Pero bueno, sí, sí que me sirvió. Yo iba a cualquier sitio que iba, yo de joven, iba con mi tablero como carta de presentación. Si queréis relacionaros conmigo, venga, una partida. Y bueno, también me gusta el aspecto psicológico, ¿no? Como muchas veces se ganan partidas de ajedrez más por bueno, el juego psicológico. Ahí tenemos al gran Bobby Fischer en sus tiempos, cómo ganaba a sus rivales porque los hundía moralmente. O sea, no solo tácticamente, sino también moralmente, y eso también me parece apasionante, ¿no? Esa segunda derivada del ajedrez. No, no, pues joder, qué guay, qué guay. Oye, por cierto, Víctor, siéntete libre de que te estoy robando. Cada vez que tengo la sensación de que cada vez que va a ser una pregunta, me te adelanto por la derecha, nunca mejor dicho. Lanza alguna pregunta, porque ya me estoy sintiendo culpable. No, no, yo estoy dejando vía libre. Venga, voy a hacerte una, va. Eh, Abel Soca, a ver, es un ventañero, perdido, sin épica inicial. ¿Por qué elegiste a alguien tan normal para cargar con una idea tan grande como el destino del todo? Aparte de que te represente a Bueno, ahí ti, ¿por qué lo elegiste como protagonista? bueno, me encantan esas historias. Yo antes que escribir bueno, sigo siendo lector, ¿no? Y me encantan esas historias en las que alguien común, eh, sin nada que aparentemente destaque, pues pueda ser capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Eso es. Siempre me ha gustado leer este tipo de historias porque promueve la identificación con el personaje, ¿no? Si ya describo a alguien extraordinario, es más difícil, de primeras, pues es más difícil que alguien se identifique con él, ¿no? Bueno, o lo sienta tan cercano como yo he pretendido que sea Abel, ¿no? Una persona insisto, con su lado oscuro, con sus sombras, con sus debilidades. De hecho parte de ahí, de esas debilidades, de esa herencia, eh, bueno, psicológica de la vida que le ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo, pues bueno, cómo empieza a autoconocerse,
eh, bueno, a aceptarse y a evolucionar. Ese es un trabajo que yo creo que todos, bueno, viene bien que lo hagamos y él lo hace y bueno, pues en fin, yo creo que era un poco mi aportación a nivel, o sea, partir un poco de la debilidad, no tanto de la figura del héroe, aunque es un camino del héroe, es la típica historia del camino del héroe, ¿no? Y sí, eh, pero bueno, ese es el tipo de historias que me gusta leer, en realidad. Mm. Y luego, pues Mm. claro, se van descubriendo cosas que realmente él tenía y no sabía o no sabía manejar. Vale, pues mira, si te parece, ahora que ya sabemos un poquito sobre el protagonista y sus sus acompañantes y un poquito de ti y el por qué y el cómo y qué te inspiró, em, si quieres, empezamos o llegados a este punto, ¿quieres leer un fragmento de tu historia para ver qué tal queda? A ver si a los oyentes les gusta. ¿Sí? Bueno, a ver, más que hablar bueno, de personajes, que igual sería más, llevaría más tiempo, como este es un programa en el que nos gusta el espacio, el cosmos, a mí ha habido algunos lectores que me han dicho, oye, esto no lo sabía, esto me ha interesado, e incluso me ha hecho leer más, ¿no? Sobre este tema, que es un poco lo que yo pretendía. Así que la paradoja de Olbers, que la he mencionado antes, y que bueno, pues seguramente conoceréis, pero voy a leer sobre ella por si alguien Mm. no, por si alguien le entra curiosidad, no la conocía y quiere saber más sobre ello. Perfecto. Ah, bien, bien hecho. Y dime, Abel, tú eres un buen estudiante. ¿Te acuerdas de la paradoja de Olbers? Lo estudié hace años ya. Vamos, Abel, inténtalo. Se concentró, hizo memoria y con voz de asombro lo acabó diciendo prácticamente de carrerilla. Olbers sostenía que, como el universo es ilimitado, su número de estrellas también, y por tanto todo el cielo nocturno debería estar completamente cubierto de estrellas. La paradoja se resumía en la pregunta, ¿por qué de noche el cielo es oscuro? ¿Y sirvió de algo que Olbers se hiciera esa pregunta? Le animaba, arqueando sus ojos celestes. La solución de la paradoja de Olbers llegó más de un siglo después y significó una de las mayores evidencias de la existencia de un Big Bang. Si el cielo nocturno no está completamente iluminado, es porque hay luces de estrellas que todavía no han alcanzado nuestro planeta. Y eso quiere decir que no iluminan desde siempre, sino que se encendieron en un instante concreto. Quiere decir que lo que no es infinito es la edad del universo. O sea, bueno, que sepa el posible lector que se va a encontrar, digamos, con estas píldoras, bueno, sobre el cosmos y sobre el origen de la vida, el espacio. Hay otra que habla de la nube de Oort, de los cometas, esto que hemos hablado antes de Mm. la... ¿Puedo leer otro fragmento? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, yo ya he oído un poco y ya quiero seguir oyendo más. O sea, ha sido lo de Olbers y he dicho, ostras, pues muy bien tirado. Esto que hemos comentado antes de los cometas, por ejemplo, ¿no? Cómo está reflejado en el libro y además este fragmento ayuda a entender esa visión panteísta de que formamos parte de un todo, de ese todo como un ser humano, bueno, gigantesco. Dice, los cometas transportan compuestos químicos precursores de la vida. La presencia de estas sustancias no implica por sí sola la existencia de vida, pero fue la materia orgánica de los cometas la que dio origen a los seres vivos en la Tierra al caer en grandes cantidades desde los primeros momentos de la formación de este planeta. De hecho, esa materia orgánica continúa cayendo, como lo debe estar haciendo en muchos otros lugares del universo. Espera, le pidió a Abel, que necesitaba ordenar las ideas. Has dicho que esos compuestos llegaron aquí transportados por los cometas, que fueron fundamentales para el nacimiento de la vida en la Tierra, y que el mismo método podría funcionar o haber funcionado ya en mundos desconocidos por todo el universo. Abel, escucha, solo en la nube de Oort se calcula que pueden existir hasta 100 billones de cometas, y la órbita de un cometa de larga periodicidad
llega normalmente a los 7, billones de kilómetros, es decir, 50.000 veces la distancia que hay de la Tierra al Sol, o lo que es lo mismo, unas 1.200 veces la distancia que hay hasta Plutón. Sus recorridos son inmensos. Abel imaginaba el universo recorrido por completo por cometas que transportaban y distribuían las semillas de la vida, igual que el sistema circulatorio distribuye y provee de nutrientes el cuerpo de un ser vivo. Los cometas son la sangre del universo, concluía Abel, que veía en los cometas las funciones de la circulación sanguínea. Yendo más allá, Abel veía en los planetas el proceso de gestación de vida que acontece en los vientres maternos. Se decía que al fin y al cabo los planetas son los lugares del universo donde nace la vida, siempre que cumplan las condiciones que se requieren, siempre que sean fértiles. O sea que bueno, un poco esa circulación de los cometas como la circulación sanguínea y esos planetas como vientres maternos. No, pero Eso bueno, está bastante guay. Fíjate tú que tiene gracia que hablemos de los cometas porque hace bien poco tocamos la actualización de noticias El del 3 y asteroide Atlas. Atlas, ¿no? Que pasó sí, justo que 3 y Atlas bueno, que pasó por la Tierra, hubo un momento de complicación porque su movimiento no estaba del todo, no respondía a los cálculos que habían hecho los científicos y claro, de repente tocamos este tema, lo acabas de contar, y no puedo evitar sentir una señal. De nuevo, ha sido una señal. De alguna manera ha sido todo planificado para que de repente vengas este día justo después de haber tocado el 3 y Atlas. sí, 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 Total, sí. total. Y luego, bueno, hablando de señales, mira, Blue Banana. Hombre, Estamos sincronizados. Ricardo, estamos sincronizados. Tenemos la misma estamos sudadera. sincronizados, estamos sincronizados. No lo habíamos hablado antes, ¿eh? No lo habíamos hablado antes. No, es ¿Seguro? verdad, todos los siguientes. Esto no estaba planificado, ¿eh? Los genios, lo que pasa es que los genios siempre pensamos de la misma manera. Muy bien, muy Bueno, bien. Víctor, a ver, también ¿te comentar animas que a levantar si tienes algo de banana o blue banana o prefieres que Yo lo dejen lo que estampado? tengo de banana es el color. Mira, si queréis verlo, aquí tenéis. A ver si lo reconocéis. Seguro que sí, ¿no? A ver, un poquito más Sí, arriba. Ahora sí. qué bueno, Ah, sí, 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 sí. sí, vale, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo, sí, sí. Para los Es una que carrera de bike. Exacto, para que los que no nos estéis viendo en directo, tengo una camiseta estampada con la escena en la que Anakin, de pequeñito, va con su vaina corriendo en la carrera y se está peleando contra. Bueno, pues contra el otro que compite contra él ahí. Sebulba. El Sebulba, sí. Qué bueno, qué bueno. Nada, también añadir Yo, sí, que hay un personaje muy importante en la historia. Hemos hablado bueno, de Abel, de los extraterrestres, de los bloqueadores, de Sara, de Martín, de Simón, pero también está Madrid, la ciudad de Madrid. Describo muchos rincones de la ciudad, locales como, bueno, el Berlín Café, el Rincón Musical en la Plaza de la Plaza de las Salesas, el teleférico, la Sierra de Guadarrama. O sea que, bueno, también hago un homenaje a esos rincones que para mí son especiales. mm, total, total. Y yo te quería hacer una pregunta también. Claro, hemos hablado de los bloqueadores y que van, pues eso, van ensuciando, ¿no? Van haciendo todo lo posible para conseguir que Abel no consiga su propósito, por así decirlo. Y entonces van cometiendo toda esta serie de asesinatos que en la sinopsis se ve clarísimamente que ensucian la memoria colectiva, perdón, memoria colectiva del ser humano. Háblanos un poco de la memoria colectiva. ¿Cuándo fue que te surgió esta idea de incluirla en tu novela? También en qué consiste, para que así los oyentes y también futuros lectores puedan comprender mejor la novela cuando la lean. Bueno, nos sigue pasando, ¿no? Yo llegué a la siguiente reflexión, o sea, bueno, a la siguiente conclusión. Por televisión habré visto, no sé, cientos de asesinatos. No sé, sí, seguro. Y en la vida real ninguno, afortunadamente. O sea, el bombardeo que hay a través de los medios de comunicación sobre
lo peor, ¿no? de la especie humana es demoledor y desesperanzador. Yo esto de joven lo sufría bastante y tengo entendido que hoy en día también los jóvenes lo sufren bastante, ¿no? Encender la televisión o cualquier medio de Mm, comunicación y ver, bueno, pues cómo la espiral va hacia abajo, ¿no? Lo que tú comentabas. Pero bueno, luego yo me empecé un poco a centrar en lo cercano, ¿no? Y bueno, no era para tanto, ¿vale? O sea, no, eh, no había que tener tanto miedo, porque a veces ver esa realidad lo que te transmitía era miedo, ¿no? Miedo hacia la vida, bueno, hacia tu propia vida, o sea, esta tentación de... yo he escuchado a gente decir que no quiere tener hijos por no traer hijos a este mundo tal como está, ¿no? Eh, total, sí, sí. o incluso gente que, bueno, que ha entrado en depresión, que ha podido querer quitarse la vida. Eh, sí, sí, hasta ese extremo, ¿no? O sea, es verdad, por lo que sea, que quizá venden más las malas noticias o quizá hay una intención de, bueno, de inculcar ese miedo para tenernos más controlados, no lo sé, pero es un hecho, ¿no? Que los medios de comunicación, pues bueno, nos bombardean con estas guerras, con estas, en fin, estos asesinatos, estas maldades, en definitiva. Yo siempre echaba de menos como un noticiero de buenas noticias, ¿no? Que yo sí que, bueno, pues conocía de forma cercana, que fueran pequeñas cosas, pero que bueno, que me levantaban la moral, que me animaban. Así que de ahí surgió un poquito esta idea de cómo pueden ensuciar nuestra memoria colectiva, porque luego yo hablo con la gente y esa realidad que yo veo en los medios de comunicación también llega y se transmite a la gente con la que hablo y tienen ese pesimismo, ¿no? Esa a veces falta de espíritu, de ganas, que se contagia con estas imágenes y estos actos que son horribles y que, por supuesto, ante los que hay que reaccionar, pero bueno, que también hay que dar valor a lo que yo creo que es predominante, que es el buen hacer de mucha gente, incluso fijaros lo que voy a decir, o sea, incluso de los políticos. O sea, hay, por supuesto, muy malas acciones, pero también ha habido muy buenas acciones que nos han hecho que hoy en día tengamos una vida mejor. O sea, yo lo veo, yo he estudiado leyes y yo he leído leyes que realmente se han hecho para ayudar a la gente, pero eso por lo que sea no sé, no vende, digamos. Entonces, Ya, sí, sí, hay un poco viene la idea de sí, un poco como los bloqueadores utilizan los medios de comunicación para que las personas visualicen esos asesinatos, sobre todo porque, a ver, yo también otra idea importante para mí era cómo se diferencia el bien del mal, ¿no? Antes tú has comentado, claro, las personas no somos, bueno, oscuras o todo luz, sino que tenemos nuestros grises. O sea, realmente que alguien robe, ¿eso significa que sea una persona mala? Pues hombre, dependiendo de las circunstancias, seguramente no. Eh, pero, por ejemplo, para mí el límite era el asesinato, sigue siéndolo, ¿no? No concibo que una persona, no sé, o sea, esté bien o no sea mala si ha asesinado, ¿no? Entonces bueno, en la novela lo que planteo es que estos asesinatos, que son actos de pura maldad, al transmitirse por los medios de comunicación, pues contaminan la memoria colectiva y bloquean la evolución de la especie humana. De ahí un poco viene la idea, la génesis. No, muy bien, muy sí, bien. no, está Mm. bastante bien, ¿no? O sea, sí que... No, total, bueno, perdón, habla, habla, que te he pisado. No, no, sí, sí, sí. Vale, no, que simplemente que efectivamente, sí, o sea, es cierto que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las noticias malas, por desgracia, yo creo que, bueno, noticias malas y rumores falsos, esto está demostrado, que no sé Eh, por qué, por algún motivo, se difunden a mayor rapidez, a mayor velocidad de que a lo mejor las posibles noticias buenas. Y de hecho, ya no me acuerdo quién dijo o quién en su momento, quién lo mencionó, que decía, en el mundo periodístico, lo mejor es fijarse en las desgracias y en las catástrofes. No hay mejor noticia que una mala noticia. Y
triste se ha dicho que parece ser que es cierto, porque como que la gente se suele fijar más en lo malo que en lo positivo. Pero yo creo que si queremos escapar un poco de ese, ¿no? De esa depresión que tú has dicho, tenemos que tratar de buscar y de fijarnos en las buenas acciones, en aquellas cosas que nos suceden. Y bueno, normalmente, efectivamente, yo es que verás, tenemos una guerra, o yo tengo una guerra campal contra los políticos, o sea, sobre todo con un poco el gobierno que nos está liderando. No sé, bueno, no sé si nos está liderando a algún sitio en particular, pero hay que tratar de fijarse también en los logros que se han cometido, ¿no? O sea, obviamente no hay sistema de gobierno perfecto, pero es lo que tú dices, hay que, pues, si queremos tratar de pues, que nuestra vida vaya mejor, pues fijémonos en esas buenas acciones, que las malas acciones que obviamente, que hoy en día, ahora sobre todo, hay muchas guerras, hay mucho mal, muchas acciones, muchos asesinatos, que para variar, al igual que en tu novela, pues tenemos que tratar de combatir esa maldad pues con el positivismo. No sé si es así tal como lo representas en tu novela. En mi novela apuesto, digamos, por el amor. Y ya no hablo del amor de Mm, pareja, sino que bueno, el amor es lo que nos salva. Entendiendo el amor como, bueno, como esa conciencia de pertenecer a un todo y de hecho en la novela hablo como la propia evolución, ¿no? De la naturaleza, de la evolución de las especies, pues ha sido posible gracias a muchas veces, y menciono esos casos, porque también he estudiado, me metí en una biblioteca a leer libros de biología, pues gracias a la solidaridad de diferentes elementos químicamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa apuesta más por la unión que por la división, ¿no? Eso está en la novela. Y luego también está en la novela otro aspecto que bueno, que pasa hoy en día, ¿no? Parece que estamos perdiendo los referentes, bueno, teológicos, los valores un poquito morales, ¿no? Parece que prima sobre todo ahora el ego bueno, el, el último, ¿no? O sea, desde luego. y, y no sé, entonces yo sí, yo hablo con muchos jóvenes que sí, que como que han perdido la fe. Y cuando digo la fe, ya no solo hablo de la religión, sino, pues eso, la fe en un más allá, la fe en, no sé, en una sociedad, en un mundo, en unos valores, ¿no? Y bueno, pues yo lo que planteo en la novela es un mundo posible, que se me ocurrió a mí, pero que animo a que cada uno también un poco, si lo que hay ahora mismo, o sea, si lo que le han enseñado en la escuela no le sirve, pues que también uno cree su propio esquema de valores y que le sirva como guía, ¿no? Para que yo creo que necesitamos esa coherencia, esa estructura mental bueno, no sé, tener una idea de nosotros mismos que sea fuerte, que sea firme y que no sea tan voluble no sé, o a veces tan egoísta que, por ejemplo, yo cuando se habla del buenismo, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo yo creo que el buenismo es egoísta. O sea, yo defiendo el buenismo, pero no desde el buenismo inocente, sino el buenismo egoísta de decir, si tú ayudas al otro, el otro lo más seguro no es que, pues que te ayude a ti. O sea, Sí, creo en esa, el famoso quid pro quo, ¿no? Del latín. creo en Quid pro quo. Yo te esa, ayudo hoy, pero tú mañana me ayudas, más o menos, ¿no? hombre, quizá no, o sea, al hacerlo no esperes la contrapartida, pero es muy posible que eso sea así, ¿no? Esa cadena de favores, ¿no? Que había una película, ¿no? Que se llama así. Es más Sí, sí, posible sí. que si fastidias al vecino. Si fastidias al vecino, pues seguramente a la mínima te va a poner una denuncia por lo que sea, por ruido, por lo que sea. Entonces, yo no es que defienda el buenismo de manera inocente, es que yo creo que el buenismo nos hace ser más comunidad y nos hace estar más hermanados y bueno, y yo creo en aquello de que dice la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, pues totalmente. este malismo, esta polarización, ¿no? Que estamos viviendo, pues es una ruptura y al final
bueno, no es el buen camino, que curiosamente está promovida muchas veces por las redes sociales, porque nos alimenta ese punto de vista propio, ¿no? En contra del ajeno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podría para hablar mucho. No, pero es verdad, ¿no? Las redes sociales sí que es cierto, a ver, que tienen su utilidad, por supuesto, Sí, nosotros sí, sí. también la hemos mencionado, incluso aquí ahora, incluso también al principio de este capítulo, pues reconocemos que tiene su utilidad, pero sí que es cierto que esto es como todo, ¿no? Cualquier herramienta en malas manos, pues obviamente produce destrozos y causa daño. Entonces es tratar de evitar que causen ese daño, porque sí que es cierto que en la sociedad de hoy en día han hecho bastante daño a jóvenes, muchos jóvenes, muchas personas, pues les han hecho, bueno, pues, les ha causado problemas, les ha aportado más daños que beneficios y entonces, claro, es por quizás un mal uso o un uso indebido. Entonces, siempre, yo creo que ahí lo que ha faltado es que la tecnología ha llegado antes que la educación. Yo creo que siempre es la educación y luego ya viene el uso. Esto es como, bueno, es como el coche si lo piensas. O sea, tú no te pones a conducir un coche sin tener ni idea, porque lo más seguro es que tengas un accidente, te hagas daño y hagas daño al resto. Entonces, las redes sociales llegaron como un boom y de repente no hubo nadie, no hubo ningún tipo de manual que nos dijera, que nos enseñara qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería de hacer o qué es lo que podríamos considerar de uso indebido. Y no hubo como tal un tipo de educación y al final se produjo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso es lo que está pasando a fecha de día de hoy. Pero yo creo que aquí es donde entramos un poco nosotros, ¿no? Porque esa yo creo que es la principal diferencia entre los escritores y quizás los periodistas, ¿no? Los periodistas supuestamente tienen que contar la noticia de manera objetiva, ya sea si es buena o mala. Y si es mala, no hay que poner pues rosas para decorarla. Si es mala, es mala, punto final. Pero yo creo que es un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, el autor debe de contar la desgracia, pero sin sucumbir al negativismo que le rodea, ¿no? Como diciendo, tratar de aportar algún tipo de solución, como una luz al final del túnel. Yo creo que es más o menos, ese es más o menos mi punto de vista. Sí, yo no, yo, por ejemplo, en mi novela de asesinatos, pero no me recreo en ellos. O sea, Claro, los reflejo porque, bueno, existe, eso está ahí. Pero bueno, luego ya está el tema del morbo, que me parece un poco ya desagradable, ¿no? No, como decía antes, esos asesinatos son puntos de inflexión. Ocurre esto, bueno, vamos a ver qué significa, qué puedo hacer a partir de ahora con esto que ha ocurrido. Entonces, sí, 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 es, eh, es así. sí, sí, por supuesto. Bueno, Víctor, ¿algo sí, que añadir? sí. No, si os parece, vamos a ir dejándolo por aquí ya. Que vamos ya una horita, ¿eh? Ojo. A Em, Víctor le hemos dejado el pobre, el policía bueno no ha intervenido. Se ha quedado diciendo, bueno, pues nada, sigue todo el interrogatorio. mm. Al final ha pasado lo que decía en su libro. ¿Qué es lo que pasa en su libro? Que los bloqueadores, en este caso Jaime, hacen que, que el bien no surja. Pero bueno, Bueno, dejémoslo el ahí. bloqueador principal me declaro culpable. Pero eso lo digo porque tú te has definido al principio como el polimalo, ¿eh? No por otra cosa. Ah, no, Bueno, no, por supuesto. Yo, ya sabes, yo el papel de villano, por favor. sí, sí. Bueno, Ricardo, gracias por acompañarnos en este viaje por la conciencia, el cosmos y la palabra, ¿vale? La regeneración de Dios no es solo una novela, es una pregunta abierta que cada lector tendrá que responder por sí mismo. Como tú decías, que cada lectura es diferente para cada lector. Así que bueno, tal vez la pregunta nunca fue si Dios existe, sino si somos capaces de volver a pensarlo sin miedo. Porque a lo largo de esta conversación hemos hablado de la evolución, de memoria, de violencia, de amor y de conciencia. Y también de algo que atraviesa todo eso, la necesidad humana de sentido. La regeneración de Dios no nos ofrece una respuesta cerrada, no nos coloca frente a un espejo incómodo y nos pregunta,
¿Qué hacemos con lo que somos, con lo que recordamos y con lo que estamos dispuestos a trascender? Quizá no se trate de vencer a la muerte, sino de aprender a vivir sabiendo que formamos parte de algo más grande. Un todo interconectado donde cada decisión, cada palabra y cada acto dejan huella. Gracias, Ricardo, por traernos una historia que no busca tranquilizar, sino despertar.